Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestros estudios de temas islámicos. Hoy vamos a conversar acerca del significado del término ijtihad. ¿Qué significa ijtihad en el Islam, especialmente en lo relacionado con la jurisprudencia islámica? Hemos hablado anteriormente de que en muchos casos el texto del Corán y los hadices, que son los dichos y hechos del profeta del Islam, Muhammad, algunas veces no encontramos respuesta a casos específicos que se pueden presentar en la vida del musulmán en diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, si nos situamos en el contexto del tiempo moderno, hay muchos aspectos sobre los que el Corán no menciona, por ejemplo relacionados con la tecnología o relacionados quizás con los adelantos también médicos y científicos de la época actual, y en muchos casos el musulmán tiene o se plantea preguntas de cómo reaccionar o qué decisión tomar en diferentes casos, o cómo reaccionar ante diferentes circunstancias de la vida en el contexto específico, ya sea del país o la localidad donde viva, y teniendo presente de que esto puede variar de acuerdo a diferentes situaciones geográficas, diferente cultura, etc. Por tanto, cuando ni el texto del Corán, el texto sagrado de los musulmanes, ni el hadith, los hechos del profeta, cuando no se encuentra nada aquí, ¿a dónde dirigirse? ¿Cómo dar una opinión? ¿Cómo los maestros islámicos guían a la comunidad en este caso? Aquí es donde entra en función el término de ijtihad, que vamos a explicarlo. Hay una narración que nos cuenta de que cuando el profeta del Islam envió o estaba preparando una expedición para enviar a la prédica del Islam en el Yemen, uno de estos mensajeros que él escoge, dice que se entrevista con él antes de enviarlo, y este enviado del profeta se llamaba Muadh ibn Jabal, y se decide enviarle en una misión al Yemen, y el profeta le pregunta, dice, ¿cómo juzgarás cuando llegues allí? ¿Cómo determinará los asuntos legales? Muadh le respondió, juzgaré de acuerdo a lo que se encuentre en el libro de Dios, en el Corán. El profeta le dice, pero si la respuesta que buscas no está en el Corán, ¿a dónde te diriges? Muadh respondió, pues en este caso me guiaré por las enseñanzas y hechos del profeta, lo que llamamos hadices. El profeta le pregunta entonces, pero ¿qué tal si tampoco está ahí la respuesta en las enseñanzas y hechos del profeta? Dice, en ese caso trataré y me esforzaré por crear una opinión al respecto. Y aquí el profeta respondió, toda la gloria y la alabanza sea para Dios, porque ha capacitado al enviado del profeta de Dios. Y con esto se hace referencia, o es una ilustración para que tengamos claro, este concepto de ijtihad, y para que veamos lo que significa. Ijtihad viene a significar este esfuerzo colectivo, digamos que el ejercicio de la autonomía del razonamiento humano para determinar una situación, para arribar a una respuesta, a una conclusión, a un conocimiento, a una aplicación, cuando ni el texto del Corán, cuando ni el texto del Hadith da una respuesta clara. En cuanto a esto, vemos que incluso en la época en que Muhammad se encontraba con vida, pues había situaciones en que, como el caso que citamos, bien pudiese ser que no había respuesta. Y por tanto, aquí se tenía que tomar una decisión, juzgar de acuerdo al contexto específico que requería respuesta en ese momento. Y por tanto, hay que decir que esta disciplina intelectual es lo que llamamos ijtihad. Y hemos también de explicar de que luego los juristas islámicos, pues una vez que se reúnen en consenso para llegar a una decisión, lo que hacen es que si no hay respuesta ni en el Corán ni en el Hadith, aún así van al Corán y van al Hadith y buscan allí un caso similar, algo pues cercano al problema que tienen en el tiempo, digamos, moderno, por ejemplo, y tratan de derivar de la enseñanza del Corán una aplicación similar al problema actual al que se están enfrentando en la comunidad. Y de esa derivación de esa enseñanza, siempre tratando de respetar el mensaje original del Corán o del Hadith, pues llegan a lo que
se llama un consenso y luego escriben de manera detallada pues lo que se conoce como una fatwa. Una fatwa pues no es más que una opinión legal detallada en cuanto a determinado asunto que requiere una explicación o una respuesta por parte de los juristas islámicos para la comunidad islámica en este caso. También hemos que decir que las fatwas, aunque tienen carácter legal y ciertas comunidades las siguen, hay ciertas comunidades que pueden estar en desacuerdo, incluso diferentes sheikhs o imanes pueden estar en desacuerdo con diferentes fatwas por otros imanes, por ejemplo. Pero la fatwa no tiene la fuerza legal que tiene, por ejemplo, el texto del Corán o el texto del Hadith. Pero aún así se respeta porque es la opinión legal de un jurista importante, de un sheikh, de un líder de la comunidad en cuanto a determinado asunto. Y en cuanto a esto, vemos entonces que los académicos, los juristas islámicos tienen que ingeniárselas para crear algo nuevo y significativo, siempre y cuando respeten el mensaje original y tratar de derivar una explicación, una respuesta a lo que requiere, tomando como base los textos revelados y el texto del hadith. En cuanto a esto, incluso afirman diferentes académicos que no puede haber revelación sin razonamiento. O sea, el texto del Corán y los hadices son textos que se escribieron más de 1000 años atrás, en un contexto específico, en un país específico, en una cultura específica. Por tanto, para aplicar eso, digamos, en el tiempo moderno, donde se encuentra el musulmán, por ejemplo, en Estados Unidos, o en China, o en Europa, por ejemplo, son lugares específicos en el tiempo moderno, en un ambiente cultural diferente, y por tanto hay que saber cómo aplicar en el contexto de cada comunidad los textos cuando no se encuentran respuestas claras en ellos. Y esto es lo que ya decía, se llaman fatwas, o es este razonamiento o esta capacidad, ejercicio de la autonomía del razonamiento humano, lo que llamamos ijtihad, que aplican los juristas islámicos en dar respuesta a diferentes cuestiones a las que se enfrenta la comunidad musulmana, en diferentes países, en diferentes épocas, en diferentes momentos. Por tanto, esto de ijtihad realmente es un instrumento muy importante de los cuales se valen los juristas islámicos para tomar decisiones, y que hay que decir que cumple un objetivo fundamental de permanecer, ya les decía, fieles al mensaje original de la revelación y de los hechos del profeta, cuando al mismo tiempo se esfuerzan por mejorar también a la comunidad. Y por tanto, el uso del razonamiento humano, el uso de la intuición de razonamiento siempre es fundamental en estos casos cuando no hay respuestas claras. Y esto, ya les decía, es lo que se llama o se conoce como ijtihad. Hasta aquí con este pequeño vídeo en cuanto a este concepto tan importante en el estudio, o en este caso la práctica del musulmán y la aplicación de la jurisprudencia islámica, en este caso en lo relacionado con la comunidad. Como siempre, les agradezco a todos por la atención. No se olviden de suscribirse al canal, de compartir estos materiales, de dejar sus comentarios, y agradecidos a todos, les deseo pues un excelente día y hasta un próximo encuentro.